bridesmaids precede Gloria Vanderbilt. Only 4 years ago, the then 13-year-old Gloria... El matrimonio de Consuelo Vanderbilt con el duque de Marlborough fue un desastre, y todo comenzó con una inquietante confesión que hizo durante su luna de miel. A primera vista, Consuelo Vanderbilt parecía tenerlo todo: la belleza, la inmensa fortuna de Vanderbilt. Su futuro brilló como un diamante desde el momento en que nació, pero esta princesa estadounidense y duquesa del $1.000.000 no tuvo un final feliz. Vivió una verdadera pesadilla. En ciertos círculos de la sociedad neoyorquina, los altos, el nacimiento de Consuelo Vanderbilt en 1877 fue similar a la llegada de un Mesías. Como hija mayor y única del heredero principal de los Vanderbilt, William, y su esposa Alba, Consuelo encarnaba todas las esperanzas de la edad dorada de Estados Unidos. Incluso recibió el nombre de la mejor amiga de la infancia de su madre. Pero no todo lo que reluce es oro. La madre de Consuelo, Alba, fue una de las mayores hachas de batalla de la historia, decidida a persuadir a familias neoyorquinas establecidas desde hace mucho tiempo, como los Astor, para que adoptaran el nombre Vanderbilt en sus filas, a pesar de sus crudas asociaciones. Alba, una firme partidaria de los Confederados, era famosa en su ciudad natal de Mobile, Alabama, por ser una niña mimada que maltrataba a los esclavos que ella y su familia poseían. Alba, obsesionada con el poder, pronto volvió su mirada hacia su hija. Crecer en Vanderbilt fue una vida de privilegios para Consuelo, pero esos privilegios tuvieron un precio: las pesadillas y los castigos que soportó desde una edad temprana. Su madre Alba tenía expectativas inquebrantables sobre su hija y le exigía la perfección absoluta. Para mejorar la postura de Consuelo, Alba obligó a la joven a usar una barra de acero a lo largo de su columna que la mantenía erguida todo el día, un incómodo corsé que convirtió su infancia en una jaula. Pero la compulsión de Alba por controlar no se limitaba solo a la apariencia de su hija. Cada detalle de la personalidad y el comportamiento de Consuelo fue seguido de cerca y corregido por su madre. Si Consuelo se atrevía a decir una palabra de más o incluso decir algo incorrecto, Alba podría agarrar la fusta y golpearla sin pestañear. El control llegó tan lejos que incluso elegir su propia ropa fue considerado un acto de rebelión para Consuelo. Una vez se atrevió a quejarse de la ropa que su madre le había elegido. La respuesta de Alba: creo y tú haces lo que te dicen. Pero a medida que Consuelo crecía, más grande se volvía el problema, al menos desde la perspectiva de su madre. Consuelo se convirtió en una joven increíblemente hermosa. Su belleza llamó la atención y la convirtió en el objetivo de los ambiciosos planes de Alba. En lugar de regocijarse por el brillo natural de su hija, Alba convirtió su belleza en otra arma. Comenzó a presentar a Consuelo como un trofeo, un peón en su gran juego de salón de competir por el poder y la influencia. Lo que para muchos habría sido un regalo, para Consuelo se convirtió en una carga. Su belleza no era una libertad, sino una trampa, una cualidad que Alba explotó sin piedad para perseguir sus propios objetivos, sin tener en cuenta lo que su hija realmente quería. Para su madre, Consuelo no era más que un instrumento perfecto para catapultar el nombre Vanderbilt a las más altas esferas de la sociedad. Pero detrás de esta brillante fachada había un mundo lleno de dolor, opresión y anhelo de tener una vida propia. La dulce e increíblemente hermosa Consuelo apenas era una adolescente cuando ya recibía ofertas de matrimonio de casi todos los hombres con los que se cruzaba. Pero la reacción de su madre fue fría y aterradora. El único pretendiente que Alba consideró fue el príncipe Francisco José de Battenberg,
un hombre que a Consuelo le desagradaba profundamente. Para la ambiciosa Alba, sin embargo, solo un príncipe o un duque era lo suficientemente digno de casarse con su hija y catapultar el nombre de Vanderbilt a los niveles más altos de la sociedad, sin importar lo que pensara la propia Consuelo. Si bien Consuelo logró escapar del compromiso con el príncipe Francisco, no tendría tanta suerte con su próxima propuesta. Pero había algo que su madre no sabía. Mientras Alba planeaba meticulosamente títulos y arrogancia de clase, Consuelo soñaba con un marido completamente diferente. Durante su temporada de debutante, se enamoró del encantador y apuesto Winthrop Rutherford. Sin embargo, Winthrop no era ni príncipe ni duque, y Consuelo se sintió profundamente intimidada por su madre y la ira de su madre. Así que los dos mantuvieron su amor en secreto y tuvieron un romance discreto justo bajo la atenta mirada de Alba. En el cumpleaños número 18 de Consuelo, Winthrop le envió una sola rosa roja, símbolo secreto de su afecto. Pero la verdadera rebelión llegó después. Pocos días después de su cumpleaños, Consuelo se reunió con Winthrop para dar un paseo en bicicleta por Riverside Park en Manhattan, acompañada por su madre y algunos amigos. Pero cuando la pareja se alejó del grupo, Winthrop aprovechó el momento, rápidamente y en secreto, le propuso matrimonio a Consuelo, y ella dijo que sí. Los dos jóvenes amantes parecían tener prisa, y había una razón para ello. Había algo amenazador en el aire. El día que Winthrop Rutherford hizo de Consuelo su prometida, ella estaba a punto de emprender un largo viaje a Europa con su madre. La despedida debía tener lugar al día siguiente, pero Winthrop estaba decidido a no darse por vencido con Consuelo. Prometió seguirla a Europa y luego casarse con ella en secreto en Estados Unidos. Parecía un plan lleno de esperanza y amor, pero lamentablemente todo resultó completamente diferente. En Europa, Consuelo se sumergió profundamente en el mundo de la alta sociedad. Asistió a una recepción de té tras otra, conociendo a príncipe tras príncipe, duque tras duque. Pero a medida que pasaron los meses, quedó cada vez más claro que algo andaba mal. 5 meses después de su partida, todavía no había tenido noticias de Winthrop, ni cartas, ni llamadas, ni rastro. Finalmente, supo la impactante verdad. Winthrop Rutherford efectivamente había cumplido su promesa, la había seguido a Europa e incluso la visitó donde se alojaba en París. Pero Consuelo tenía una poderosa oponente, su propia madre. Alba, que hacía tiempo que se había enterado del compromiso secreto, no dejó que Winthrop viera a Consuelo. Cuando él escribía cartas, ella las interceptaba y las destruía antes de que Consuelo se enterara de ellas. La tragedia del amor joven fue completa. Un compromiso arruinado, corazones rotos y una niña que se encontraba cada vez más en las garras del control de su madre. Consuelo se quedó sola, mientras Alba seguía haciendo sus ambiciosos planes de casar a su hija con un título digno a sus ojos. Pero la historia de este amor prohibido sería solo un capítulo en la vida de Consuelo, una vida llena de pasión, dolor y giros inesperados. Y después de todo eso, Alba Vanderbilt todavía tenía su carta de triunfo más cruel bajo la manga y estaba lista para jugarla. Durante todo el viaje por Europa, Alba solo tuvo en mente a un hombre, Charles Richard John Spencer Churchill, 9º duque de Marlborough. El duque tenía una historia gloriosa, al menos sobre el papel. Alba, que había organizado una presentación en una cena para su hija Consuelo, estaba fuera de sí de emoción porque Consuelo podría convertirse en parte de esta línea aristocrática. Pero el duque, en realidad, no era más que un noble empobrecido y con grandes ambiciones.
Cuando heredó su título 2 años antes de que se conocieran, descubrió que su fortuna se había agotado casi por completo. En un giro histórico, el duque era un clásico cazador de dotes, y Alba no podría haber estado más feliz por ello. Ella hizo todo lo que pudo para acercarlos a los dos. Después de regresar de Europa, Consuelo tal vez pensó que por fin podía respirar, pero esta esperanza era engañosa. Unos meses más tarde, Alba invitó al duque a visitar Estados Unidos. Para Consuelo, esto fue nada menos que una pesadilla. Aunque Consuelo era joven, no era en modo alguno ingenuo. Sabía exactamente lo que su madre estaba planeando y se dio cuenta de que su propio destino estaba en juego. Sin embargo, antes de que pudiera idear un plan para escapar, su madre tomó medidas drásticas. Encerró a Consuelo en su habitación como si fuera una princesa en una torre. Fríamente les decía a los visitantes que Consuelo no estaba en casa. Completamente aislada y destrozada, Consuelo no tenía forma de contactar a su amante, Winthrop Rutherford, para explicarle lo que estaba pasando, pero Alba ocasionalmente permitía que su hija apareciera en sociedad para mantener las apariencias. Fue en uno de estos glamorosos bailes donde Consuelo finalmente volvió a encontrarse con Winthrop. Fue solo un baile, pero suficiente para que Winthrop le declarara su amor y le pidiera que se escapara con él. Pero antes de que Consuelo pudiera responder, ocurrió la tragedia. Alba había estado observando la escena desde un costado. Con ojos de águila notó cada gesto, cada movimiento y rápidamente intervino para separarlos. Cualquier plan que pudieran haber hecho fue cortado de raíz. El colapso posterior fue catastrófico. Después de regresar del baile, Alba le pidió a Consuelo que se reuniera con ella en sus aposentos privados. Pero esa noche fue Consuelo quien encontró el coraje para hablar. Decididamente, le dijo a su madre que quería casarse con Winthrop Rutherford. En un cuento de hadas, este sería el momento en que la valiente heroína conquista su libertad y su amor. Pero esto no fue un cuento de hadas. Alba hizo un berrinche de proporciones sin precedentes. Insultó tanto a Consuelo como a Winthrop y acusó a su hija de ser estúpida e ingrata. Sin embargo, la acalorada discusión tuvo consecuencias inesperadas. Alba sufrió un infarto y de repente se encontró gravemente enferma en su dormitorio. Consuelo se sintió abrumada por la culpa y suplicó que le permitieran ver a su madre. Pero el enviado de Alba lo rechazó fríamente. El mensaje era claro: les advierto que habrá un desastre si persisten en su plan. Consumida por el arrepentimiento, Consuelo tomó una decisión que cambiaría su vida. No podía soportar la idea de que ella pudiera ser responsable de la muerte de su madre. Entonces, con gran pesar, rompió su compromiso con Winthrop Rutherford y le hizo saber que no podía casarse con él. Fue un momento de tragedia desgarradora, pero lo peor estaba por venir. Tras el compromiso cancelado, Consuelo quedó casi completamente aislada. Winthrop abandonó la ciudad, sus amigos le dieron la espalda y Alba continuó su imprudente plan con renovado entusiasmo. Tan pronto como se enteró de la separación de su hija, Alba se recuperó milagrosamente de su enfermedad, pero no usó su nueva energía para consolar a Consuelo, sino para expandir aún más su influencia. A partir de agosto de 1895, Alba recibió al duque en su casa como invitado y comenzó a presentarlo a la alta sociedad neoyorquina. Organizó lujosos bailes para retratar a Consuelo y el duque como la pareja perfecta. Crecieron los rumores de un compromiso inminente y por fin llegó el temido día. El duque le propuso matrimonio a Consuelo en su villa familiar, pero no fue un gesto romántico. En lugar de pasión o amor,
El duque parecía un soldado obediente completando una tarea. Consuelo no pudo contener las lágrimas al compartir la noticia de su compromiso con sus hermanos menores. Pero esto fue solo el comienzo. Lo que les esperaba era un matrimonio que estaba lejos de ser un cuento de hadas, una unión llena de sufrimiento, decepciones y sueños perdidos. Consuelo Vanderbilt esperaba su próxima boda como una marcha fúnebre, y los preparativos no fueron menos pesadillas. Tan pronto como se anunció el compromiso en la prensa, el público se abalanzó sobre ella sin piedad. Fue ridiculizada como otra duquesa del $1.000.000, una heredera estadounidense que cambió su fortuna por un título europeo. Pero este ridículo público fue solo el comienzo de su terrible experiencia. Pronto los verdaderos sentimientos de su prometido, el duque de Marlborough, quedaron muy claros. Mientras tomaban forma los elaborados planes para la boda, el duque, con una mezcla de arrogancia y desdén, se negó a asistir al ensayo. Descartó la tradición estadounidense por considerarla vulgar y se mantuvo al margen, pero al día siguiente se presentó con un sentido del deber ejemplar, no a la boda, sino a la reunión sobre el acuerdo financiero de la dote. El contrato para la dote de $3 millones de Consuelo se completó a su entera satisfacción. El año de su compromiso fue también el año en el que la familia Vanderbilt implosionó públicamente. Apenas unos meses antes de la propuesta de matrimonio del duque, la madre de Consuelo, Alba, había solicitado el divorcio de su padre, William Vanderbilt, por motivos que provocaron un escándalo. William tuvo una amante durante años y Alba ya estaba harta. Pero esa fue solo la versión superficial de los acontecimientos. En secreto, Alba sabía desde hacía tiempo de la aventura de William, pero el verdadero problema residía en su propia infidelidad. Había iniciado una aventura con el mejor amigo de su marido y ahora la mantenía abiertamente. El 6 de noviembre de 1895, la pesadilla de Consuelo se hizo realidad. Vestida con un vestido de novia que su madre había elegido mucho antes del compromiso y flanqueada por damas de honor elegidas personalmente por Alba, Consuelo entró a la iglesia para casarse con el hombre que su madre había elegido para ella. Al lado de su padre, a quien Alba solo había permitido asistir para guardar las apariencias y que desapareció inmediatamente después de la ceremonia, Consuelo caminó por el pasillo. Los invitados a la boda, incluidas algunas de las personas más influyentes del mundo, se volvieron para mirarla. Lo que vieron probablemente provocó algún susurro. Consuelo había estado llorando y era inconfundible. Durante la ceremonia tuvo que recomponerse varias veces para no romper a llorar. Desde fuera, la boda parecía un triunfo social, pero la luna de miel mostraría rápidamente cuán engañosa era esta apariencia. Consuelo sabía antes de la boda que no amaba a su marido y que probablemente nunca podría amarla a ella, pero en su luna de miel llegó a una sorprendente conclusión. Su nuevo marido era un hombre emocionalmente frío, al que no le importaba en absoluto su afecto. Durante el viaje a Europa, el duque se sumergió en las numerosas cartas de felicitación de la aristocracia, entre ellas una carta de la reina Victoria. Consuelo permaneció desapercibida y abandonada. Sin embargo, pronto se produjo la verdadera catástrofe. El duque le hizo una confesión cruel. Solo se había casado con ella para salvar el palacio de Blenheim, la casa de su familia, que atravesaba dificultades económicas. Peor aún, le confesó abiertamente que amaba a otra mujer y que no tenía intención de tener una relación romántica con Consuelo. Su única expectativa era que ella le diera un heredero. Después de la luna de miel, Consuelo llegó al palacio de Blenheim como una mujer destrozada. Allí descubrió
que el duque no había exagerado. Blenheim era una sombra de su ilustre pasado. Muchos de los valiosos muebles se habían vendido y el palacio parecía vacío y desolado. Pero Consuelo rápidamente se convirtió en una sensación social. Tanto la gente común como la aristocracia quedaron asombradas por su elegancia y encanto. A pesar de las difíciles circunstancias, superó las expectativas puestas en ella como duquesa. Poco después de su llegada, dio a luz a un hijo, John Spencer Churchill, cumpliendo con su deber. Pero en lugar de vivir una vida tranquila, los dramas realmente empezaron a despegar. Un día Consuelo invitó a Gladys Deacon, otra joven heredera estadounidense, a Blenheim. Gladys inicialmente fue una amiga, pero pronto resultó ser una traidora. Comenzó un apasionado romance con el duque que duró más de una década. En cuanto a los sentimientos de Consuelo sobre el asunto, su reacción fue inesperada. La verdad es que la propia Consuelo no fue fiel. Uno de sus primeros amantes fue un hombre notorio y escandaloso cuya identidad habría causado confusión en la sociedad. Estos dramas públicos y privados hicieron de la vida de Consuelo una serie interminable de conflictos, intrigas y secretos, una vida que hacía tiempo que había dejado atrás el superficial esplendor de su boda. Después de sus tortuosos intercambios, ella reavivó su romance con Winthrop Rutherford poco después de su boda. Y vaya, eso tuvo consecuencias. En 1898, Consuelo dio a luz a otro hijo, Lord Ivor Spencer Churchill, cumpliendo con su deber de darle a su marido, como solía comentar con ironía, un heredero y un reemplazo. Pero hubo un giro increíblemente impactante. Muchos creyeron que Ivor era en realidad el hijo de Winthrop Rutherford. El niño no se parecía en nada al duque ni a su hermano mayor. Como tantos de los romances de Consuelo, su relación con su antiguo amante estaba condenada a estallar en llamas. Por un breve tiempo, pareció que Consuelo tendría su final feliz, al menos con Rutherford. Alrededor de la época de la concepción de Ivor, Rutherford experimentó un ataque de pasión y sugirió que se fugaran juntos. Consuelo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Corrió hacia su marido y le confesó todo, con la esperanza de ser finalmente libre. En cambio, todo lo que experimentó fue más dolor y decepción. Al principio, el anuncio de Consuelo pareció tener éxito en Marlborough. El duque, indiferente al amargo final, incluso le permitió visitar Rutherford nuevamente para descubrir lo que realmente quería. Al día siguiente, Consuelo corrió esperanzada a los brazos de su amante, segura de que todo su futuro estaba por delante. En cambio, experimentó una traición despiadada a manos de Rutherford. Cuando Consuelo llegó a casa de Rutherford ese día, él pronunció algunas de las palabras más duras en la historia del amor. En el tiempo transcurrido entre su propuesta de matrimonio y la visita de Consuelo, aparentemente había experimentado un gran ataque de remordimiento. Le dio una de las peores excusas de por qué no podía casarse con ella. Supuestamente se sentía demasiado apegado a ella para huir con ella. Devastada, Consuelo tuvo que regresar a Marlborough con el rabo entre las piernas. Pero en lo que respecta a la vida de dormitorio de Consuelo, eso fue solo el comienzo. Puede que Consuelo sintiera poca atracción por su marido, pero ciertamente parecía sentir cariño por su línea familiar. En un momento, Consuelo comenzó una aventura con su primo Freddie Guest, quien en realidad se hospedaba en Blenheim como invitado. Y cuando el duque finalmente regresó a casa de la guerra, Consuelo le tenía reservada otra desagradable sorpresa. En ese momento, Consuelo había perdido la esperanza de escapar por completo de su matrimonio y, por lo tanto, comenzó a lastimar a su esposo de todas las formas posibles,
Cuando el duque regresó del frente, ella le informó fríamente que se había acostado con su prima y no quería volver a verlo nunca más en su dormitorio. Sin embargo, de alguna manera, las cosas se torcieron aún más. De hecho, Consuelo tuvo aventuras con nada menos que 3 de los primos del duque de Marlborough durante su matrimonio. Cuando Consuelo se casó con un miembro de la familia Spencer Churchill, sin darse cuenta cambió el curso de la historia. La razón de esto fue que antes de que naciera su primer hijo, el siguiente en la línea de llegada a Blenheim no era otro que el primo del duque, Winston Churchill. El nacimiento del primer hijo de Consuelo le permitió a Winston ingresar a la política. En 1906, Consuelo Vanderbilt conmocionó al mundo. Este año, ella y su marido finalmente no pudieron soportarlo más y se separaron públicamente. Habían sido 10 años de absoluta miseria para ambos, pero Inglaterra no tenía idea de que Consuelo tenía más escándalos bajo la manga. Desde la separación de Consuelo del duque, su dominante madre Alba había realizado un extraño cambio en su vida tardía. Ella, sobre todo, se había transformado en una apasionada sufragista. Aunque esto era más que un poco irónico, dada su infancia como esclava y su control maternal sobre su hija, parecía reflejar algún tipo de culpa feminista. Ella demostró esta culpa al testificar en el divorcio de Consuelo. En el estrado de los testigos, Alba confesó: «Siempre tuve poder absoluto sobre mi hija», y admitió que obligó a Consuelo a contraer matrimonio. Pidió al juez que concediera el divorcio de un matrimonio obviamente forzado. Funcionó. En 1921, Consuelo finalmente se convirtió en una mujer libre y no perdió el tiempo en disfrutar de esa libertad. El 4 de julio de 1921, tan pronto como se secó la tinta de los papeles de divorcio, se casó de nuevo. Su segundo marido fue el encantador piloto francés y bon vivant Jacques Balsan, que había sido su amante en los días previos a su divorcio oficial. De hecho, Consuelo y Balsan se conocían desde hacía años. Es conmovedor que Balsan hubiera estado enamorado de Consuelo desde que era debutante. Se había enamorado de ella la primera vez que la vio, justo antes de que cumpliera 18 años. La parte menos conmovedora: Balsan, que era aproximadamente una década mayor que Consuelo, tenía poco más de 20 años cuando puso sus ojos en la adolescente. Sin embargo, difícilmente se puede negar que esta conexión fue un éxito. El siguiente periodo de la vida de Consuelo fue todo lo que se merecía y más. Después de los años turbulentos al lado del duque de Marlborough, Consuelo finalmente encontró la satisfacción que había estado buscando durante tanto tiempo. Jacques Balsan demostró ser un hombre que realmente la valoraba y su matrimonio fue de profundo afecto y respeto. Viajaron mucho juntos, vivieron alternativamente en Francia y Estados Unidos y disfrutaron de una vida armoniosa, libre de las limitaciones de la sociedad aristocrática. Consuelo también aprovechó esta etapa de su vida para dedicar más tiempo a proyectos benéficos y sociales. Especialmente durante la Primera Guerra Mundial, estuvo comprometida a ayudar a las víctimas de la guerra y a hacer campaña por mejores condiciones de vida para los menos privilegiados. Sus experiencias y estatus la ayudaron a abrir muchas puertas y realizar cambios significativos. Eso nos lleva al final de la historia de Consuelo Vanderbilt. Si te gustó esta historia, no dudes en dejar un me gusta, suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido interesante y volveremos pronto con un nuevo video.